Marta, de forma oficial son 54 las muertes por ahogamiento que se han registrado en lo que va de año en Canarias. Somos la tercera comunidad autónoma con más fallecidos por este motivo, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Solo superan al archipiélago, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En toda España han fallecido ahogados en espacios acuáticos hasta el momento 394 personas. Un asunto que vamos a tratar, ya lo decíamos anteriormente, con Nazaret Díaz, que es la directora general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, ya nos acompaña en esta mesa. Y antes le preguntábamos a Nazaret sobre las causas que llevan consigo estos ahogamientos que han sufrido un gran incremento en lo que llevamos de año 2017, pero sí es verdad que hablan incluso que es la primera causa de muerte por accidente en Canarias, señora Díaz. Efectivamente. Lamentablemente supera ya los accidentes incluso de tráfico, ¿no? El número de ahogamientos. Es un tema que nos preocupa. Y en eso nos preocupa y nos estamos ocupando, ¿no? Aparte de todas las campañas de concienciación que son muy importantes y de divulgación de las recomendaciones tanto para los ciudadanos, ¿no? Lo que es la ciudadanía, también este año hemos incorporado pues también recomendaciones a los ayuntamientos, ¿no? Y estamos trabajando, como adelantábamos antes, en ese decreto, una disposición normativa que un poco lo que se pretende pues es fortalecer las medidas de seguridad que ya existen, porque hay una orden del año del 72, pero que bueno, que sigue vigente, y de lo que se trata es eso, de fortalecer esas medidas de seguridad. Y sobre todo que haya coordinación, que está apuntando ya señora Díaz, que por ahí deben ir centrados los esfuerzos, pero nos llama la atención la disparidad de cifras. Es verdad que dependiendo de la fuente, se están dando cifras distintas en el número de fallecimientos. ¿Cuál es la cifra real y por qué ha habido esa disparidad? Efectivamente, en el 2016 se registraron 51, en el 2017, a día de ayer, 54. El baile de números, claro, para nosotros las cifras oficiales, como no tenemos ningún tipo de estadística a nivel nacional, para nosotros las cifras oficiales son las que salen y emanan del Centro de Coordinador de Emergencias del 112, ¿no? Entonces todo lo que queda registrado ahí es lo que nosotros contabilizamos como ahogamiento. Hay ciertos casos, bueno, que no terminan en ahogamiento, y que bueno, hay un traslado hospitalario y luego se produce el fallecimiento, pero no tenemos constancia. A lo mejor ahí es donde está el baile de números, pero por ser rigurosos con la información, nos basamos en todo lo que queda registrado en el Centro de Coordinador de Emergencias. Estamos hablando que 8 de cada 10, lo hemos leído, de los que fallecen en nuestras costas son extranjeros. Es un desconocimiento que tienen nuestras costas, una falta de previsión o de no conocer las normas de la playa. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, la verdad que si analizamos los datos, el perfil, la mayor parte de las personas que mueren por esta causa, por ahogamiento, es un perfil de persona mayor, de más de 60 años, varón y extranjero. Ese es el perfil. Bueno, evidentemente yo creo que hay una parte importante de desconocimiento de nuestras costas, de la fuerza del océano Atlántico, evidentemente. Claro. A lo mejor son personas que viven donde no hay playa y piensan que, bueno, que el agua es agua y que no produce ningún daño, y al contrario, ¿no? Desconocimiento sobre todo. Y luego la condición física también. Estamos hablando de personas mayores que se adentran al mar, empiezan a nadar, se cansan y a lo mejor ya luego ya no tienen fuerza para volver. También puede ser esa una de las causas, ¿no? Y luego también evidentemente hay casos en los que aparece la persona ahogada, pero no sabemos efectivamente si fue una caída, si fue pues un tema de enfermedad, una parada cardiorrespiratoria, a lo mejor dentro del agua, ¿no? Ahí ya no podemos acceder a esa información porque no sabemos. Claro, señora Díaz, quizás sería interesante que se ha hablado de ese asunto, de trabajar también pues con los hoteles, con el sector turístico en general, para que pudieran avisar de que a lo mejor el mar puede parecer pues un poco el Caribe por el aspecto que pueda dar Canarias en determinadas playas, pero desde luego ese mar no responde a esas características y quizá deberían informarlo a la hora de llegar a la isla, ¿no? De una manera más clara. Efectivamente. De hecho, este año, en junio, si no recuerdo mal, tuvimos una reunión con todos los turoperadores, porque también a ellos les preocupa, al final son sus clientes, ¿no? Y están concienciados en el tema y hay un compromiso de informar a esos clientes y turistas que vienen a nuestras costas también. Pero aún así, siendo canarios y conociendo también las características de nuestra costa, de nuestro mar, luego nos encontramos con pescadores que se colocan en lugares inaccesibles, luego de bañistas canarios que no hacen caso a las banderas, incluso que se colocan en esas calas porque necesitan un poquito más de intimidad. ¿Qué ocurre? Claro, ahí estamos ya hablando de imprudencias, ¿no?
es muy importante la concienciación ciudadana. Yo creo que existe concienciación y hay una sensibilización en esta historia, ¿no? En este fenómeno de ahogamientos, pero una cosa es conocer las recomendaciones y las medidas de prevención y luego es no adoptarlas o no, ¿no? Hay personas pues, que precisamente pues, van buscando el peligro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, paseos por acantilados, por zonas rocosas, y es muy importante que se elija sobre todo la playa a la que queremos ir. Si vamos con familia, con menores, pues elegir la playa adecuada, ¿no? Evitar eso, pues los acantilados, las zonas rocosas y todo lo que pueda ser pues peligroso para las personas, ¿no? Porque al final se pone en riesgo la vida de la persona y del personal que va a rescatar, ¿no? Están preocupados por este asunto. De hecho, se va a celebrar un congreso muy interesante en apenas unas semanas, en el primeros días de octubre, si no me equivoco, 3 y 4, y está, pues va a centrarse sobre seguridad y prevención de accidentes en el medio acuático. ¿Para quién va dirigido este congreso? Efectivamente, es un congreso el día 3 y 4 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas. El objetivo, bueno, lo que queremos es propiciar un lugar de encuentro, de reunión de expertos y profesionales en socorrismo y salvamiento, para hacer una reflexión sobre este fenómeno de ahogamiento, ¿no? Hay que reflexionar sobre el tema y sacar conclusiones que van a marcar un poco la hoja de ruta a la hora de concluir la tramitación del decreto de playas en el que está trabajando el Gobierno de Canarias y entre todos adoptar las medidas que se puedan implantar a nuestras costas, ¿no? Es un congreso que se basa en 4 pilares, en 4 bloques. Por un lado, se va a hablar de la importancia de las políticas públicas, es decir, la implicación de las administraciones en tema normativa. De hecho, vendrá un representante del Gobierno de Baleares. Ellos en el 2003 pues implantaron su decreto y han disminuido el número de ahogamientos. Luego hay otro bloque importante en materia de prevención, como antes yo mencionaba, es muy importante la concienciación y que se adopten las medidas de autoprotección de las personas. Vendrán del Ayuntamiento de Málaga también a contarnos sus experiencias en ese sentido. Luego otro bloque enfocado en lo que es la acción operativa, ¿no? Los profesionales en sí. Vendrán pues, personas de Cruz Roja, de Vizcaya, del Consorcio de Lanzarote también, a explicar pues, sus experiencias también en este fenómeno. Y por último, una parte importante que es también la aplicación de las nuevas tecnologías a este servicio de emergencias también y salvamento y socorrismo. Eso yo creo que es bastante importante y podemos sacar bastante conclusiones de ese congreso. Y ahí también se hablará del decreto que tiene ahora en marcha el Gobierno de Canarias, ¿no? Efectivamente. Una de las charlas está enfocada a dar a conocer el borrador que tenemos. Lo queremos hacer coincidir con el periodo de información pública para, bueno, pues para tener que la ciudadanía conozca el decreto y luego pueda presentar pues, alegaciones y sugerencias al texto. ¿Es un congreso que está abierto al público o solo a los profesionales que se especializan en salvamento y socorrismo? No, está abierto al público, está abierto el plazo de inscripción y hay más de 100 personas inscritas y por supuesto es abierto a toda la ciudadanía, ¿no? Y en ese decreto se va a obligar a los ayuntamientos que mantengan el servicio socorrista en determinadas playas, teniendo en cuenta que ya lo hemos visto también hoy en la prensa, que a partir del 30 de septiembre muchas playas canarias se encuentran se van a ver sin el servicio de socorrismo. En ese sentido, el decreto, ¿de qué manera también va a ayudar a los ayuntamientos? Porque dirán, ¿cómo sufrago yo los gastos de un socorrista durante todo el año? Efectivamente. El fin del decreto es precisamente eso, es decir, hacer un catálogo de playas, de zonas de baño, pues bueno, en función del grado, del nivel de riesgo y de peligrosidad, pues establecer un grado de protección y unas medidas de protección y entre ellas, por supuesto, está pues el exigir pues personal, tanto recursos materiales como recursos personales durante una época, durante todo el año, ¿no? Conscientes de que esto supone, evidentemente, un esfuerzo a las arcas municipales, pues va aparejado junto con el decreto una línea de ayuda en ese sentido para los ayuntamientos. Hablamos antes de lo importante es que los turistas sepan perfectamente el tipo de mar al que se enfrentan. Quizá también tendrían que colaborar en toda esta cuestión los colegios y a lo mejor aumentar el número de informaciones que se le da a los más pequeños, porque vivimos rodeados de mar, todos los niños canarios van a la playa desde bien pequeños y a lo mejor los vemos a los niños haciendo conductas imprudentes que no se les corrigen, ¿no? Efectivamente, yo creo que lo ideal sería pues eso, luego acompañado de ese decreto cuando esté aprobado, pues una buena campaña de divulgación pues en todo lo que es la sociedad y la ciudadanía, ¿no? Imagino también que en ese decreto, señora Díaz, también se contempla las garantías mínimas que debe tener una playa para evitar este tipo de ahogamientos, ¿no? Para evitar este tipo de accidentes. Efectivamente,
Efectivamente, la normativa existe, de hecho es el Estado quien es el competente en regular la normativa en seguridad en playas, lo dice la ley de costas, el Estado es el competente en regular las medidas. Los ayuntamientos son los que tienen que ejecutar esas medidas, pero la comunidad autónoma, dentro de lo que es la competencia en protección civil, puede, como decía antes, fortalecer esas medidas, ¿no? Entonces, en este decreto, pues habrá, evidentemente, para todas las playas y zonas de baño tiene que existir, pues, la bandera correspondiente, los carteles informativos, esos son para todas las playas. Y luego, en función del grado de protección, del nivel de riesgo que decíamos antes, ¿no? En función de los riesgos y los peligros, pues se establece un nivel de protección, pues tendrán que adoptar medidas concretas, pues el balizamiento, el sistema de aviso sonoro o visual, ¿no? En función de las características de la playa. Bueno, pues vamos a estar pendientes de ese congreso 3 y 4 de octubre en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un congreso, desde luego, que vamos a seguir atentamente, sobre todo por estas cifras que estamos conociendo de ahogados que preocupan mucho. Señora Díaz, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.